Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos como cada viernes para llevarle visión económica a las 18 horas. Yo soy Leo Valverde y me voy a acompañar de mi amigo y colega Alejandro Noel Cabrera. Saludos, señor. Saludos. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Un día caluroso, entonces tenemos bastantes noticias de interés para todos los micros, pequeños y medianos Más que empresarios. un día, una temporada calurosa, ¿no le parece? Bueno, parece que sí, hay un asomo de una tormenta que se quiere convertir en huracán, está del lado arriba de Venezuela, o sea que está subiendo no del lado de África, sino del lado de Suramérica. Pero eso vamos a tenerlo después si hay algún peligro para la República Dominicana. Vamos a hablar de cosas. En esta tarde nosotros tenemos una agenda bien interesante para todos ustedes. Nosotros vamos a hacer los comentarios de rigor. Vamos a hablar del triunfo de López Obrador en México, ¿verdad? Arrasó el hombre y vamos a comentar esto. Vamos a hablar también del asunto del nunca acabar del combustible, que don Alejandro trae esta temática. Y vamos a darle un reporte de lo que pasó ayer en la provincia de Duarte, municipio San Francisco de Macorís. Y también vamos a hablar de los temas económicos. Vamos a hablar en este caso de la zona franca, los acuerdos que se están haciendo con la zona libre de Colón y el Consejo de Zona Franca de República Dominicana. Vamos a hablarle de otros temas que yo estoy seguro serán del interés de todos ustedes. Bueno, amigos televidentes, vamos a dar comienzo y vamos a hablar sobre el tema que don Leo le puso. Así es que, don Leo, comience usted con el tema de Zona Franca, que usted va a hablar. No, yo voy a hablar del caso de México. Vamos a hablar de López Obrador. En el República Dominicana y en el Cibao hay un refrán que dice: a las 3 son la vencida. Por tercera vez, López Obrador, se dice candidato de izquierda, pero yo pienso que más bien es no sé si de izquierda o de qué, un candidato liberal, que dicen también que tiene una alta dosis de populismo en la propuesta que tiene. Lo cierto es que al concurrir a las elecciones por tercera vez, el domingo recién pasado, este ciudadano mexicano obtuvo el 53% de los votos emitidos válidos en los Estados Unidos mexicanos. Mírelo ahí, ahí está la imagen de él. Varias cosas tengo que decir. México no es cualquier cosa, Alejandro y ustedes televidentes. México, con 132 millones de habitantes, con un territorio de 1.900.000 y tantos kilómetros cuadrados, es decir, 80 veces la República Dominicana y 13 veces la población nuestra, ¿verdad? Ya estamos más o menos viendo de qué dimensión estamos hablando. Es el segundo país más grande de América Latina y también con niveles de desarrollo más avanzados, fronterizo, una amplia frontera con los Estados Unidos. Se dice que este candidato ahora se manejó con mucha prudencia y que eso hizo que grandes franjas de la población mexicana obtemperaran a su llamado y votaron por él. Lo primero fue que aseguró que no va a manejarse como una dictadura ni abierta ni encubierta. Lo segundo, que iba a haber un proceso profundo de reformas en México, pero que lo iba a hacer apegado a la constitucionalidad, es decir, al marco jurídico legal que rige esta gran nación latinoamericana. Y todo ese discurso coherente fue al final del periodo electoral. En las ocasiones anteriores, López Obrador había manifestado unos discursos muy agresivos. Parece que la población mexicana, una parte de ella conservadora, como que tenía ciertas incertidumbres. Bueno, ahora el gran reto que tiene López Obrador, ya ganador de las elecciones oficialmente y pendiente de la toma de posesión, es ver cuál va a ser la propuesta económica que va a formular. Y esto es un respiro para el derrotero de los movimientos de izquierda en América Latina o los movimientos progresistas, el caso de Venezuela, el caso de Brasil, el caso de Nicaragua y otros casos que se pueden mencionar. Bueno, Argentina, que también pasó por este proceso tortuoso con la pareja Kirchner.
Vamos a ver si López Obrador trae ahora una propuesta económica que se armonice con su populismo. No es peyorativo lo de populismo, es sencillamente que está diciendo que va a gobernar para los pobres de México fundamentalmente, que son la mayoría, pero que en el orden jurídico establecido por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces nosotros desde aquí aspiramos que las relaciones entre Estados Unidos y México, en los últimos tiempos, con la revisión del Tratado de Libre Comercio de las Américas o el NAFTA con Canadá y Estados Unidos y México, han habido una serie de fisuras. Algunos empresarios mexicanos han dicho que se llevarían sus inversiones fuera de México, pero yo estoy convencido como economista y como conocedor humilde de las cosas del mundo financiero y monetario, de que los capitales no tienen ideología y que los capitales no tienen fronteras y que no tienen un territorio. Y que si México es más rentable para Carlos Slim, se va a quedar allá. Y para otros inversionistas grandes que tienen su mayor inversión en México, si es rentable la inversión y el régimen jurídico le garantiza la rentabilidad de su negocio y la estabilidad de su negocio, se quedarían allí. Solamente se moviliza el capital cuando no es rentable en la demarcación donde estén fluyendo estos capitales a nivel de inversión. Esperamos que la República Dominicana a tiempo diseñe una estrategia de las relaciones nuestras con México, de manera que entonces tienen un flujo de inversión en la República Dominicana, que son el quinto país de mayor inversor en nuestro país, y probablemente tenga que ver con las telecomunicaciones, ¿verdad? Que entonces podamos a tiempo diseñar una estrategia de relaciones comerciales con México que preserven la que tenemos y ensanchen el intercambio comercial con este importante país latinoamericano. Bueno, amigos televidentes, pensándolo bien, las diferentes disertaciones que ha tenido López Obrador, el nuevo presidente electo que toma posesión el 1 de diciembre de este año, una transición bastante larga, le puedo decir algo. Hay 3 cosas que ha prometido que va a cumplir según sus palabras. Una es que no va a vivir en la casa presidencial. 2, que va a vender el avión presidencial de la presidencia de México. Y 3, que va a quitar su escolta. Todas esas medidas son medidas populistas. Dicen que hay 1000 miembros de seguridad de la presidencia de la República. Eso me parece a lo mismo que hizo Donald Trump cuando dijo que iba a vivir en su apartamento en New York. Y le dijeron, bueno, nosotros el servicio secreto lo tiene usted en la Casa Blanca. Y tuvo que mudarse a la Casa Blanca. Entonces, ojalá que esto no comience a crear incertidumbre en este gran pueblo que son estados. O sea, son estados norteamericanos, mexicanos, ¿no entiende? O sea que es la misma estructura que de los Estados Unidos, se llama Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ojalá que piense el señor Obrador que esas medidas, el sitio de un lado a otro para moverse en México no es lo mismo que en República Dominicana. O sea, las distancias entre un estado de Chihuahua y el DF pueden ser alrededor de 5 o 6 horas en avión. Entonces, esas medidas que pueda tener un respiro y que, aunque sean medidas de campaña, pueda él permitirse de poder rectificarlas. Porque como está México, dicho en sus mismas palabras, con respecto a la violencia, donde cuando le preguntaban que Venezuela está mal, él dijo, palabras textuales, bueno, Venezuela llevan 25 muertos. Nosotros cada día tenemos 25 muertos en cada uno de nuestros estados, por parte de las guerrillas, de parte del narcotráfico, de parte de todo eso, y son muy sanguinarios. Entonces, usted decir que va a quitar su escolta, eso me crea un poquito. El término él la va a reducir, porque como un presidente y más en un país como ese, convulsionado como México, va a andar sin escolta.
Por ejemplo, si tú evalúas la escolta que tiene el presidente Danilo Medina con otros presidentes, tú te vas a dar cuenta que hubo una reducción sustantiva de la cantidad de efectivos que están en la seguridad presidencial, ¿verdad? Por lo menos lo que se ven. Y eso es importante, que ese aparataje se disminuya. Se disminuye. Y la movilidad de aviones, de helicópteros, una serie de cuestiones que implican tantos gastos que ciertamente se puedan reducir. Y además, si hablamos de una seguridad de 1000 hombres o mujeres para cuidar a un presidente, yo pienso que eso es exagerado. Es exagerado porque para donde se traslade el presidente, la seguridad de la ciudad donde esté o el lugar donde esté está dispuesta, ¿verdad?, a colaborar. Y 1000 hombres para cuidar a un presidente de un país como México, yo pienso que son bastantes. Incluso es un bulto innecesario. Mire, Alejandro, el tema que usted trae, que yo se lo introduzco, y que mucha gente a mí como economista me pregunta, que cuál es la fórmula del cálculo semanal del precio de los hidrocarburos o los combustibles en la República Dominicana. Entonces yo le explico, sobre todo a mis estudiantes, digo, vamos a buscar la ley 12-00, que es la ley que instituye el mecanismo para el cálculo de, sobre todo para la parte, los gravámenes, los impuestos que se le graban a los combustibles, de dónde viene esto y todo lo que implica el establecimiento de estos precios semanales. Esto es un problema de la ley. Yo siempre he dicho, lo que hay que hacer es propugnar por una modificación de la ley de hidrocarburos, de manera que entonces esos dineros que estaban contemplados, que de ahí salían para los municipios, para los partidos políticos y para la deuda externa, que entonces veamos cómo vamos a reformular. El presidente Medina es celoso con relación a la estabilidad del régimen fiscal y el nivel de garantía de recaudaciones para cubrir los gastos. Eso lo entendemos perfectamente. Ahora, si usted quiere que haya estabilidad en los precios de los combustibles, y es el tema suyo, nada más se lo introduzco, habría que hacer dos cosas: despejarlo del asunto de la metodología del cambio de los precios del mercado de Texas, por un lado, y por otro lado, entonces, la modificación de la ley de hidrocarburos para ver cuáles de esos impuestos se pudieran reducir y que los ciudadanos de la ciudadanía no se vea tan afectados con los precios finales de los combustibles. Y gente que me ha dicho, ¿es el ministro de Industria y Comercio que pone los precios de los combustibles todos los fines de semana? De ninguna manera. Hay una metodología y hay todo un protocolo establecido para el establecimiento de estos precios. Bueno, en el vaivén de los precios de los combustibles, debemos decirle que en el día de hoy fueron aumentados en 3 y 5 pesos los galones de combustible, tanto de gasolina premium, gasolina regular, el gasoil premium regular. El único que quedó igual fue el gas natural. Debemos decir algo: por cada galón de combustible diésel son 42 pesos con 75 centavos que le llaman al valoren. O sea, el impuesto directo en pesos dominicanos son 42,75. Cada vez que usted compra un galón de gasoil, usted está dándole eso está identificado para la deuda externa de la República Dominicana. Usted le da 42 pesos con 75 centavos. La deuda externa, perdón, no es la deuda externa, sino la deuda creada por el hoyo de los que se robaron el dinero del Banco Intercontinental. Entonces nosotros los de pueblo somos los que estamos pagando todo ese dinero que se distrajo en ese banco. Pero eso fue en el 2003, ¿verdad? La ley se instaló en el 2000. Entonces se comenzó a aplicar todos esos diferenciales para poder cubrir el hoyo financiero que dejó ese banco. Entonces se ha quedado durante 15 años seguidos. Se suponía que en los primeros 12 años se iba a salir del hoyo, don Leo. O sea, que ya se iba a modificar la ley para que entonces no se pagara ese ad valorem que se le estaba poniendo a los combustibles. Pero al contrario, si el galón, o sea, si el barril de petróleo subiera por cada dólar que sube, el gobierno recibe gran parte de ese dinero en impuestos a los combustibles.
O sea, aparte de los valores, o sea, del cálculo para la deuda creada por el hoyo, todas estas cosas de los bancos, principalmente el Banco Intercontinental, entonces resulta que nosotros por cada dólar te aumentamos los impuestos también. O sea, que cuando el gobierno hizo un presupuesto con el petróleo a $60 y ahora está creo que cerca de $70, resulta ser que ese dinero entra más a las arcas del gobierno. Entonces, con todo esto lo que queremos decirle es que ya está bueno. O sea, todo lo que estamos pagando un galón de gasolina, estamos pagando los errores de gente que se llevó todo ese dinero de la República Dominicana. Nosotros ya tenemos que modificar esa ley. No puede seguir siendo de que todo el mundo que no tuvo nada que ver con eso lo estemos pagando. Sin embargo, entonces usted tiene empresas y personas que tienen una serie de exenciones de ese ad valorem. Resulta ser que fueron protagonistas también de ese tipo de cosas en el pasado. O sea que ellos no están pagando los errores que cometieron en ese banco, sino que ellos están no pagando nada de eso. Entonces ojalá, no es justo. Ojalá, don Alejandro, que en la demanda que está haciendo la cúpula empresarial de República Dominicana de reformas estructurales para remodelar el modelo económico, que quitemos ahí, todo eso. Entonces de ahí se puede establecer, no solamente quitarlo, porque estamos hablando de una evaluación para ver cómo remozarla, ¿no? Cómo mejorar, qué parte le quitamos y qué parte les ponemos. Vamos a los mensajes comerciales y regresamos nosotros aquí con ustedes con los temas que les traemos en este fin de semana de compartir. Ya regresamos.